tenemos una historia de vida y hoy en Ruda recibimos a Laura Padula. Laura, gracias y bienvenida a Ruda. Lo que quiero saber primero, antes que nada, y que vos nos cuentes en tus palabras, es ¿qué es Amar a Mares? Bueno, gracias chicas por invitarme. Amar a Mares es un espacio que creé a raíz de la muerte de mi hijo mayor. Vino con los años, no surgió instantáneamente. Es un espacio donde primero yo sentía la necesidad de que el mundo se entere de que Tato está de otro modo y de honrarlo. A Tato le decíamos a nuestro hijo Santi. Primero surgió como eso, como honrarlo, ¿viste? Como decir que nadie se olvide, que nadie se olvide. Y después todo tomó como otro color. Me empecé a dar cuenta que de esto no se hablaba, de muerte de hijos, de muerte, no se habla. Y empezaron a contactarse otras mamás, otros papás. Los papás son menos, siempre son más las mamás que hablan de sentimientos. Y me di cuenta que quizás yo podía dar una mirada distinta de la cosa porque por haberlo transcurrido, sin ser psicóloga, sin ser budista, sin ser una yoguizada. Yo me considero una persona normal, paréntesis, pero que ha tenido un recorrido que hoy me lleva a ser la persona que soy hoy. Y me gustó poder empezar a hablar cada cosa por su nombre. Y bueno, y la gente me va contando en qué etapa está y me preguntan cómo hiciste. Y bueno, y en esa apareció este Amar a Mares hermoso, que me llena el alma, que me conecta directamente con mi Tato. Y bueno, esto, en definitiva, tratar de dar una mano si es necesario y siempre honrando su paso por acá. El gran valor que tiene la experiencia que ayuda a aliviar el dolor ajeno, ¿no? O sea, digo, esa experiencia tan dolorosa, sin embargo, puesta en palabras hacia otros, ayuda a que el que está transitándolo encuentre en vos eso, ¿no? Un alivio. Mira, lo primero que te pasa es que te sentís muy solo, porque decís, esto me pasa a mí, y esa necesidad de agruparse en pares, que hayan transitado lo mismo, de que sepan de qué estamos hablando, porque todo el mundo te puede decir, sí, a mí me pasó, murió mi primo, mi tío, mi abuelo, mi viejo, pero la muerte de hijo es tan particular porque es eso que uno no quiere ni ponerse en los zapatos, no quieres ni escuchar hablar, ni no me cuentes de eso, eso no existe. De hecho, no tiene nombre, chicas. Totalmente. Y a mí me pareció algo tan injusto cuando me pasó, que no tenga nombre, porque digo, buscaron palabras para todo y no se detuvieron a pensar. Sí. Y la gente lo romantiza, esto de que no tenga nombre, y dice, ay, es algo tan tremendo que no y a mí me parece espantoso que mencionemos muchas cosas y que no le pongamos un nombre a esto que existe, porque no ponerle nombre te lo deja en un lugar de tal vez inexistente. Invisibilizarlo, ¿no? Claro. Y bueno, empezar a conectar con personas reales, que les pasan estas cosas y que cada uno, cuando te pasan este tipo de cosas en la vida, lo que cuenta mucho es qué estructura tenés, de dónde venís, qué bases tenés. La red, ¿no? También. La red, obvio, la red de contención. Y qué recursos propios tenés para enfrentar algo inesperado, algo no pensado. Porque vos podés imaginarte, no sé, perder tu casa, perder tu trabajo, pero nunca perder tu hijo. Que en realidad yo nunca digo perdió, porque no me gusta pensar en perder, y yo no ando perdiendo hijos. A mí se me murió, y me gusta, y soy muy meticulosa con las palabras, porque aprendí a hablar, y también me ayudó a aprender a hablar, a comprender, porque es tan importante la lingüística, porque si yo lo dejo en perder, me pone en un lugar de perdedora. Claro, y además como que fue algo que tal vez tuviste participación, o sea, perdí, como uno lo pone en espalda de como uno. Que yo tuve algo que ver. Claro, te lo cargas a vos. Sí, bien. Y ahí está buenísimo que lo digas, porque sí elijo decir, porque es distinto si yo digo, se murió Santi. Así yo digo, se me murió. Porque ahí sí lo siento parte, cuando digo se me.
porque es un pedazo por todo la connotación de la palabra semé, a mí. de lo propio. Distinto es cuando uno dice murió, es algo que le pasa a otro, es algo que elijo decir. La gente suele decir perdí o se fue, ¿viste? Se fue, lo voy a esperar. Y mi cabeza tenía que entender rápidamente que no va a volver. Entonces no podía ponerme en modo espera. Tenía que entender que acá hubo una muerte que ya no lo voy a volver a ver. Que obvio que de esto pasó hace 15 años, chicas. Lau, vamos a centrar. Quiero, Sí. para el recorrido de quienes nos De la están historia. escuchando, seguramente muchos te conocen, pero otros no. Que nos cuentes un poquito cómo fue tu historia. Ok. Voy a ir un poquito antes. Dale. ¿Cómo era esa familia también, Bien, no? bien. Porque me parece que cómo era esa familia también resignifica cómo lograron sobreponerse. Sí, perfecto. Bueno, esto empieza con el amor de mi vida, Rodri. Cuando teníamos 15 años nos conocimos. Una historia muy graciosa como nos conocimos. Y nos pusimos de novios. Pará, quiero saber. Queremos saber. ¿Cómo se conocieron? Queremos el Nos chisme. conocimos en un almacén, chicas. En un almacén. El tío de él puso un almacén en la esquina de mi casa, un barrio común de Ramos Mejía, y para las fiestas, tenía 15 años, imagínate, él dijo, bueno, tío, te voy a ayudar así junto algo de plata para mis vacaciones. Y apareció él ahí, nada más que trabajando 15 días y se Flechazo. encontró con el amor para toda la vida. Bueno, yo lo vi y cuando lo vi, yo estaba con mi amiga Lau también, y le dije, yo con ese de ojos verdes me caso. Ah, Pero no tiene ojos verdes. Pero sí me casé. tenía lentes de contacto. Estabas enamoradísima, le veías. Pero sí me casé. Bueno, tuvimos 9 años de novios, trabajando, estudiando los dos. Él para contador y yo arquitectura. Y a los 24 nos casamos, tuvimos un largo noviazgo. Nos casamos, nos mudamos a nuestro departamentito con toda la ilusión de, ¿viste?, formar la familia. Y bueno, las cosas económicamente iban muy mal y pensábamos que todo tenía que estar perfecto para la llegada de nuestro hijo, y el tiempo pasaba y nos dábamos cuenta que eso no estaba ocurriendo. Y un día decidimos ser padres y apareció Santi. Fue magia cuando apareció, fue todo muy, muy hermoso. Todo el embarazo, su llegada, todo lo que significó para nuestras familias. Hermoso, hermoso, hermoso. Al tiempo, ya con Santi de 3 años y medio, apareció Joaco. Ya ahí sentís, viste, cuando tenés el segundo hijo, decís familia completa, es esa cosa de 4, ya está el auto atrás, tengo a los nenes, listo. Y esa sensación de está todo perfecto. Sí, de una plenitud. Plenitud, ¿no? sí. Ahí, a los 35 años me diagnostican cáncer de mama. Lo sobrellevamos bárbaro, fue traumático para el momento. Pasamos por todo, mamá pelada. Todo, nuestra vida fue siempre muy tragicómica. A todo le ponemos una cuota de humor que nos ayuda a sobrellevar. Y recuerdo que Tato, que estaba muy acostumbrada a verme pelada, cuando venían sus amiguitos en casa, yo estaba con la peluca y él decía, mostrale cómo tenés la calvita. O por ejemplo me recibía y me decía, hola mi cancerita. Y en ese fluir iba pasando mi tratamiento. Si yo hoy tengo que recordarlo, fue algo muy corto, fue impactante y fue quizás mi primer encuentro con la muerte, donde barajé la idea de morir y tener hijos pequeños. Lo hablé con Rodri, obvio, todo muy hablado entre nosotros. Hay escenas que recuerdo, así como flashes muy impactantes, esa de entrar al quirófano antes de la operación y decirle a Rodri, si tenés que enamorarte, enamorate, tenés mi ok, Ay, pero elegíla bien, claro. elegíla bien. Mira que te voy a estar Elegíla mirando. bien. Pero hoy pienso, digo, pobre Rodri, yo tengo que morfar todas estas cosas, más el dolor y Sí, todo, ¿no? obvio. Pero bueno, en esa ocasión y cuando uno tiene el diario del lunes, ves que todo es perfecto. Y todo ocurre como tiene que ocurrir, porque en mi casa había que hablar de muerte. Todo pasó
hermoso todo lo que fue mi recuperación, mi quimio, mis operaciones y demás, hasta el día de hoy que hago controles y todo es bárbaro. Y en ese momento Santi tenía 5 años y el chinito Joaco 2, y se me ocurrió hablar de muerte claramente. Y se me ocurrió una frase que fue espontánea. Le dije, mira, acá es así, en algún momento nos vamos, pero el primero que se va espera al otro. Y bueno, nos quedamos con eso. Y todo iba fluyendo hermoso y ya retomé mi trabajo y ya la vida estaba más o menos de nuevo en la corrida de siempre. Y ese día nos íbamos a comer a la casa de nuestro amigo Esteban, que era padrino de Tato. Era su departamento, que no lo conocíamos, lo estábamos conociendo, pues se había mudado. Y fuimos los 4 y Tato me dice, me quiero quedar a dormir. Y yo le dije, no, hijo, no, porque tenemos un cumpleaños mañana y el cepillo de dientes y el pijama y qué sé yo. Y nos miramos con Rodri y le dijimos, dale, quédate. Y se quedó, y esa fue la última vez que lo vi, porque el día siguiente habían muerto los 2 por inhalación de monóxido, mi Tato y mi amigo. Imagínense lo brutal, descarnado de la situación, de dejarlo pleno, de vital. Viste, uno cuando una persona muere siempre se acuerda de lo mejor, pero realmente acá todo era brillo y todo era hermoso. Bueno, a partir de ahí, chicas, todo fue muy traumático, todo fue muy tremendo. Tengo recuerdos de flashes porque la cabeza hace un trabajo hermoso de que te olvides de algunas cosas. Para preservarte. ¿No? Para preservarte, mecanismo de defensa, es un mecanismo de propio defensa. Cuerpo tan sabio. Sí. Bueno, nos quedamos impactados, choqueados, no sabíamos qué hacer, para dónde ir, cómo continuar. Y teníamos a Joaquín, que en ese momento tenía 5 años, y nos dimos cuenta instantáneamente que nos necesitaba. Y uno se puede dejar morir con el hijo muerto, o podés ponerle todo para lograr sobrellevar y que este hijo que te queda vivo logre tener una vida. Entiendo, Lau, que eso es una decisión, pero que es una decisión que lleva un trabajo muy difícil. ¿No? Esto de o me quedo o me voy. Pero que a veces no solo depende de las herramientas que tengas. Y todas las cosas que se les habrán pasado por la cabeza. Mirá, en ese primer tiempo. Hubo una que yo no sé si fue al día siguiente o al otro. Nuestra casa era un sinfín de gente, de querer ayudar, de querer acompañarnos. Y hubo un momento que yo lo recuerdo, que nos encontramos con Rodri en el garage de casa. Y yo le dije, nos tenemos que matar los 3 porque esto no va a funcionar. Y no tenía idea de cómo, ni había imaginado, pero barajé esa posibilidad. Y Rodri me miró, no hablamos, viste esas conexiones que se dan sin hablar, pero sintiendo. Y en ese momento que estábamos los 2 juntos aparece Joaquito en 4 patas. Y lo miramos y fue un pacto sin hablar, donde ahí dijimos, che, nos quedamos por el cachorro. Nos tenemos que quedar. Sí, claro. O sea, acá se nos demoró. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decidir ya bastante? Sobre su vida. Ya bastante. Y fue como, yo que también, hoy con el paso del tiempo te digo que la pulsión de vida es muy grande. O sea, el que tiene ganas de vivir, vive. El tema es que ahí viene la elección, porque vos te podés quedar siendo un vegetal, siendo una víctima. Esa es la decisión. Esa es la decisión. Y en todo podés decidir. Este es el gran aprendizaje de nuestra experiencia. En cualquier situación que estés viviendo de tu vida. Lleva un proceso. Lleva un proceso, sí, lleva un proceso. Pero saber que sos dueño de la tuya y que solo vos decidís cómo querés vivirla y qué querés
hacer con la tuya. Nadie está para juzgar tus acciones. Total. La vida es tuya, nadie va a venir a decirte. Obvio que tuve que correr de mi mente esos pensamientos cuando pasaba el tiempo y de repente yo veía que me reía o planificaba unas vacaciones o que tenía ganas de ser feliz, que además me siento una gran merecedora de la felicidad. Total. Porque después de haber pasado tanto, yo me agarro y me los atesoro, ¿viste? Los momentos felices. Lau, ¿cuál fue tu punto de inflexión? ¿Ese día en ese garage que lo miraste a Joaquín? ¿O ese fue el primer puntapié para decir, bueno, voy a empezar a trabajar? Y mucho tiempo después fue el día que lograste salir. Sí, fue ese, Digo, como ¿te vos acordás decís, eso? ese me agarro de acá. Fue como decir, acá hay algo. un motorcito, vamos tú. Es por la vida de él. Y todos los primeros tiempos fueron muy forzados. Nada era natural. Claro. Nada era natural. Comer, hablar, Sí, mantener bañarte. una conversación. Nada era todo forzado. Y te das cuenta que con esta cosa de forzado, un día te sale natural. Y un día, pum, y un día... Y hay un laburo. Y después la vida, ¿no? La vida, Llega. que sigue trayendo... Dios llega a la nueva vida. Ah, claro, sí, bueno. No, y los recuerdos también pienso, antes de llegar a eso, porque después los amigos van creciendo, o sea, es como todo un proceso que vos no parás de tener que sanar todo el tiempo, ¿no? Tal cual. Porque en algún punto vos decís, paren el mundo. Paren de crecer los que tengan que crecer, paren de tener hijos, se te pones, hay distintas etapas. Yo las pasé todas. Tuve mi etapa violenta de odiada, donde veía los stickers en los autos de que le ponían atrás de las familias felices. Sí. ¿Qué pongo yo? ¿Qué pongo yo? ¿Viste? Una cosa odiosa. Está bueno que cuentes esto para, Ceci, los que nos están escuchando del otro lado y tal vez están en ese momento. Está Claro, bien Que enojarse. son etapas que hay que transitarlas. ¿No? Lógico, El mira, dolor no se gritar, puede llorar, esconder. estar en el recontrafondo, estar en el fondo más profundo, encontrarte con vos, con tus miserias, con esos pensamientos que a veces jamás pensé en tener esos pensamientos y te encontrás como medio border, ¿viste? Estaré mal. rozando la locura y todo obviamente charlado en terapia porque todo me parecía muy extraño, mis formas de pensar. ¿Cómo atravesó eso a la pareja? Bueno, cada uno, nosotros somos re distintos uno del otro. Él es todo paz, él es, viste, tranca. Él es el más católico del equipo, siempre digo. Y yo soy, viste, ¡buah! Todo lo puedo expresar, todo lo digo y creo que es la mejor forma que yo encontré. No digo que sea la mejor. Y acá había dos mundos con un único dolor, porque este dolor de la muerte de nuestro hijo es nuestro. Joaco tenía otro tipo de dolor, porque no es lo mismo cuando uno cuantifica, ¿viste? Que se te muera un hermano, además siendo tan pequeño, donde después te das cuenta que tampoco fue tanto lo que vivieron y recuerdan. Claro, sus Que registros eso son por un mucho lado te da menores. bronca. Ay, sí, Y claro. decís, ¿cómo puede ser? Sí, pero por si otro vos lado te te pones a alivia. pensar tus 5 años Claro. también. Claro. Tenés pocos recuerdos de eso. Claro. Y por otro lado querés que todo el mundo se acuerde, pero por otro lado decís que bueno, que este quilombo es mío. Claro. ¿Viste? Y de Rodri. Bueno, ¿cómo lo transcurrimos? Muy respetuosamente de los momentos de cada uno. El momento del duelo es un momento de vulnerabilidad total. Nosotros, sin ponernos de acuerdo y decir, che, preparados, listos ya, sabíamos que había días que uno estaba peor que el otro. O quizás, yo te digo días y capaz que no eran días completos, pero había momentos donde uno estaba muy mal y el otro capaz que un poquito mejor. Entonces hacíamos como esa rotación Para sostener. para sostener a Joaco. No solo eso, sino que además nuestro grupo de amigos oficiaba como contención de nosotros. Entonces yo veía que capaz que yo no podía y que a Rodri lo veía mal, entonces mandaba un mensajito y decía, che, fíjate Rodri, ¿viste? Y ya ahí relajaba, decía, alguien está, che, fíjate Rodri, porque yo no podía. Y lo mismo pasaba al revés, que me di cuenta Claro, con los eso años que también pensaba. pasaba al revés. Que Rodri seguramente llamaba y era decía, de tus "Che, fíjate, amigas". Lau". Bueno, terapia a todos. ¿Y qué pasó después? Con el tiempo, años, tuve muchas ganas de ser mamá nuevamente.
¿Cómo surgió eso? Bueno, Eso fue desde muchos años. ¿Cuántos? 2, 3. 2, 3. No te sé decir cuántos, 2, 3 por lo menos. Yo no me hallaba siendo mamá de uno. Esa es la realidad. Muchas veces hablaba en plural, ¿viste? Loca. Y tenía nuestra planificación familiar era justamente 3. Y tenía ganas de cambiar la historia y de decir, en vez de contar con palabras que yo quiero quedarme, con todo lo que implica quedarme, quiero mostrar con hechos. Que vale la pena que vale la pena y me arriesgo a todo. Claro. Y a todo, con esto digo, a amar a otro hijo. Con esta incertidumbre de que puede morir, que puede irse a otro país, que puede, ¿entendés? Sí. Amar a otro hijo. Mi oncólogo no me dejaba porque corría un riesgo muy grande y decidimos correr el riesgo. Y hicimos 2 años de tratamiento de hormonas, o sea, todo lo que no... Contra viento y marea. Pusiste todo, no todo. Es que solamente un día dijiste, che, cuerpo. Que sea lo que Dios quiera, o sea, cuerpo. Que venga, y ¿viste? Chicas, como cuando uno quiere quedar embarazada, no, esto es todo. 2 años sin éxito, pero con una convicción total de que iba a ocurrir. Llegó un momento que mi médico de fertilidad me dice, Lau, no das más, tu cuerpo no da más. ¿Cuántos años tenías? Cuando inicié 40, al finalizar 42. Claro, pues las mujeres sí, obvio, por un tema normal, o sea, pero más el antecedente, claro. Que la quimio mató óvulos, obviamente. Claro. Bueno, ahí mi médico nos dice, ¿por qué no probamos ovodonación? Que es que alguien me done el óvulo, juntan con Rodri y me implantan el embrión. Ay, buenísimo, digo yo, no va a tener mi genética, esto me gusta, Rodri, ¿te gusta? Hijo, listo, vamos por ahí. Logramos 3 embriones. Y para el momento de la implantación mi médico se iba de vacaciones, yo también. Dijimos, bueno, congelalos. Cuando volvemos me implantás los 3, porque iba va a suceder. Va a suceder. por todo. Y ese verano nos fuimos con amigos también, estábamos en el auto, los 3, Rodri, el chinito atrás y yo. Y el chino me dice, más, tenés un bebé en la panza. Ay, y volví de vacaciones Dios. Embarazada, naturalmente. Dios mío. Y se llama Manuel, tiene 11 años, Manu. Y yo guardé mis embriones. ¡Qué alegría! ¡Ay, estamos entre llorar mucho, chicos. No, pero es un montón todo. Es un montón. Pero ¿sabes qué? Estamos llorando con la vida. Sí, sí. O sea, es Con eso, vida, ¿entendés? tal cual. Porque sí. Es que tanto fue tu pulsión de vida que la vida te trajo a tu y mira, hijo. esto Manu. no fue sola, porque si yo no hubiera tenido a mi compañero... Claro, estaban alineados. Sí, o sea, todo fue por eso, perfecto. Laura, al principio te pregunté cómo era esa familia. Porque hay muchas familias que se terminan rompiendo. Sí, alguien me lo dijo. El dolor te atraviesa de diferente manera. Alguien me lo dijo. Alguien de esas personas que venía mucho a mi casa. Era una mujer, no sé quién es. Porque yo me quedé con cosas, ¿viste? De las que me decía. Muchas no me importaban para nada. Pero otras, ¿viste? Cuida tu matrimonio. Porque es un momento donde pueden ir para lugares diferentes. Claro. Y tratamos nosotros en nuestros encuentros de que sea ese momento de lugar seguro. No sé cómo explicarlo. ¿Cómo lo sentiste? Así fue. ¿Cómo salió? Con Así el amor fue. que había, Sí, que era un montón. Sí, y que hay. Porque hoy nos encontramos ya con una historia tremenda. Surgieron 1.000.000 de cosas más, porque siguió la vida. Espera, Sí. te dijo Joaquín, alguien me ve en la panza, porque no me quiero ir tan Sí, lejos. Yo sé, claro. que hay un Sí. tiempo, pero digo, ¿y qué hiciste? Bueno, ¿Te hiciste el debate? apenas terminé las vacaciones, quedaste llamé a mi médico, le digo, che, me hice un test y estoy embarazada. Venite para acá. Porque El médico te dijo, porque estás cargando. No, porque además, chicas, acá yo tenía que ir contra mis pensamientos, porque yo estaba acostumbrada a que todo me salía mal. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo no quería conectarme, porque yo no voy a andar amando al cohete, si se va a morir, por ejemplo. Entonces, una vez que mi médico chequeó que estaba bien ubicado y qué sé yo, no se lo contaba a Joaco, y la panza crecía, y yo no le quería contar, porque si se iba a morir, ¿viste? Que le iban a andar diciendo que va a perder otro hermano. Y todo era un poco así, ¿viste? Muy entre algodones. Pero ocurría. Y todos los estudios salían perfectos y todo bárbaro y eso avanzaba. Y un día, que se lo contamos al chino, obvio, yo ya estaba como de 5 meses. Un montón. Sí, chica, era la moda oversize en tu casa. Sí.
Y un día cuando él quiso, porque fue cuando él quiso, no fue su fecha, nació. Nació y apareció Manolo, como le decimos, ya con 42 años. Cayó a esta familia intensa, súper intensa. El recién llegado. Sí, que solo nos trajo, viste, refugio, no sé. Amor. Sí, amor. ¿Y qué pasa? Ahí estaba nuestro Joaco, que pudo vivenciar todo lo que nos pasó. Y tuvo la certeza de que nos quedamos con todo. Siendo, a mí me gusta siempre decir que somos una familia hermosa, te lo digo re babosa, estoy re orgullosa de mis hijos, pero que somos imperfectamente felices. Me encanta. Esa es nuestra familia, es imperfecta, pero dentro de la imperfección tiene esta belleza. Porque ¿qué es perfecto? No los conozco, pero los imagino. Me estoy haciendo seguramente que del otro lado, el que nos esté escuchando también, esa postal. Yo rebaba, ¿qué te voy a decir? Le pongo cara a esa felicidad sí. que supieron conquistar con esfuerzo. Sí, es así. Y es una casa donde se habla mucho, donde se habla de amor, de sentimientos, que es lo que tanto nos cuesta, ¿no? Se habla de muerte. Sabemos que no tenemos idea de cuándo nos vamos. Disfrutemos hoy. Claro. Cuando antes hablábamos de cosas cotidianas de la vida, ¿viste? Y yo me las disfruto. Obvio que también me llega el modo normal, ¿viste? Y también tengo mis puteadas, tengo mis enojos. Obvio, pero después enseguida, pará, vida, listo. Pones en contexto. Sí, pones en contexto. Eso es lo que tiene. Pensaba a este nuevo ser que llegó, cómo incluyeron a Tato en la vida de él, porque él no tenía idea. Bueno, Claro. yo me río porque ocurren cosas en casa que son muy increíbles de lo border que son. Por ejemplo, las fechas siguen siendo dolorosas. Nosotros tenemos momentos con Rodri que capaz que nos sorprende la emoción o la tristeza y lloramos. Y nos abrazamos, capaz estamos en el medio del living llorando, abrazados, y viene el chino, que ya sabe, ni pregunta, ya sabe, se acopla, y viene Manolo, ¿viste? ¡Bum! Se acopla y llora. Entonces de repente, ¿y vos por qué lloras? Y yo también lo extraño a Tato, pero si vos no lo conocías a Tato, me hubiera gustado. Claro, Dice, claro, él sabe, acá no se guardó debajo de la alfombra. Se incorporó desde el primer día. Sos el tercer hijo de mamá. Mi hijo Joaquín, que me cuesta un montón, porque cuando uno va nombrando en la cotidianidad, ¿qué dice? Mi hijo más grande. No es el más grande Joaquín. Joaquín es Joaquín, mi hijo del medio. El más grande fue Tato. Y ocupa ese lugar. Y mencionarlo y que nuestro árbol sepa que fue así. Claro. Es importantísimo para sanar un después. Tiene muchísimo valor para tus hijos hoy, incluso. Claro. Que esté Vos presente. sabés que una de las cosas que ocurrió también, chicas, es esta conexión con Joaco, que era nuestro segundo hijo, que ahora pasó a ser, ¿viste? Nuestro hijo, cuando fue único. Claro, el tiempo que fue único. Sí. Así que bueno, esta es mi historia. Qué fuerte. Antes de cerrar, quiero preguntar dos cosas, Ceci. La primera, en algún mensaje que intercambiamos me dijiste que me ibas a contar algo de la Torre Eiffel. Oh, sí. No me quiero ir sin eso. Sí, bien, lo hago lo más cortito no tenía que se ni idea. puede. Sí, porque ya estuvo. Sí, es que yo te seguía en redes y intercambiamos algún mensaje y quiero que la compartas con la gente. Bueno, esto es porque también, chicas, aprendí a conectarme con señales y con cosas que me hacen bien a mí, ¿viste? Cuando Tato vivía, tenía una fascinación impresionante por París y la Torre Eiffel, cosa que nosotros jamás pudimos llevarlo ni en nuestros sueños. Es más, nos íbamos de vacaciones y él decía París, no, aquí nada más, no. Nuestra realidad era re distinta. Tanto es así que la gente que nos rodeaba sabía que a él le gustaba mucho París. Bueno, cuando Tato muere, todo el mundo empezó a regalarme torres Eiffel, como, ¿viste? Como en sentido a Tato. Es más, hubo una persona que en ese momento estaba allá, hizo como un fotomontaje que me lo hizo llegar entre la foto de mi Tato que imprimió y la torre verdadera, una cosa, ¿viste? Hermosa, me llegaban, wow. El primer día de la madre, nefasto,
todos los primeros nefastos. Vino toda la familia a comer a casa, era un día horrible. Se fueron todos, comimos asado, se fueron y el chinito nos dice, quiero andar en bici. A la vuelta de casa había una plaza y bueno, íbamos los dos muy mal, porque estábamos detonados con Rodri, llevando Pero al cómo chinito. la vida te empuja a salir a andar en bici. Y un niño te empuja y te da fuerza y te dice, vamos, salí de ese llanto, vamos, quiero andar en bici. Iba por la vereda de casa y plim, toca algo con la rueda de la bici y Rodri, ¡puc!, agarra y me dice, Lau, una Torre Eiffel, en mi barrio. ¿Entendés? Ahí tirada en la Ahí vereda. tirada, o sea, el Día de la Madre. Ay, no. O sea, puede tener para alguien un significado, sí, una señora viajó, se le cayó, vos justo lo encontraste, la Sí, vecina, pero qué sé yo. ¿por qué No lo me encontraste importa. vos? Una señal. Claro. Es El mundo de lo sutil. Entonces yo, el mundo de lo sutil, yo ahí entendí que una señal es lo que yo siento que es. O sea, tiene sentido para mí, no necesito que lo tenga para el resto del mundo. Es lo que yo sentí, lo que sentimos nosotros en ese momento. Wow. Que fue impresionante. Se Y a te partir paró de ahí todo. nos pusimos como meta ir y fuimos. Ay, qué lindo. Fuimos hace unos años a París. Fuimos los 4, pero estuvimos los 5. Sí, lo creo. Fue algo impresionante porque ahora que pasó el tiempo, yo creo que quizás Tato en algún momento estuvo ahí. Seguro. En alguna otra vida. Por eso era Seguro. esa fascinación que El tenía. Claro, sin contacto. conocer Sí. y tenía tanta fascinación. Claro. Sí, porque además un nene Muy chiquito, Muy chiquito. es como El Tato murió raro. cuando tenía 8 años. Claro, muy chiquito. Bueno, y cuando estuvimos ahí, tuvimos la sensación de encuentro familiar. De unión. De estamos los 5. Estamos los 5, lo logramos. Y lo hicimos y me pasaron cosas hermosas. Yendo para la Torre Eiffel, que era todo un momento, ¿viste? Qué sé yo, ¡puc! Me encuentro en el piso, no me lo encontré yo, se lo encontró el chinito, un corazón verde. Yo siempre tengo un corazón verde. Y mi Amar Amares lo armé con corazón verde. Ay, es verdad, Tiene tiene un el corazón logo para que los verde. que lo quieran buscar Sí. de un corazón Un verde. corazón, porque a Tato, cuando le preguntaba cuál era su color favorito, él decía verde clarito. Y era muy, viste, clarito, decía. Sí. Entonces, cuando armé Amar Amares, traté de ponerle, viste, sus cucharadas, sus Sentido. cosas de sus gustos. Y bueno, no va que justo que estamos yendo, el chino se encuentra un corazón verde, pequeñito, que lo tengo en mis redes también puesto, incrustado en el cemento. Y la sensibilidad también de tus niños para encontrar. Es que ahí, cuando ¿No? Donde vos estaba- te volvés permeable. Sí. Porque también te debe pasar a vos y a vos. Lo que pasa es que si vos no te pones permeable a que ocurra, haz el intento, fíjate, no sé lo que estarán transcurriendo, pero prende tu radio. No, olvídate. en el pasó un auto. montón. Hoy, de mira, hoy a mí veces. mis hijos se van mañana de viaje con mis papás. Entonces yo estoy te voy a extrañar, mira esto, Sí. esto, porque Sí. es lo que generamos como familia. Familia. Te voy a extrañar. Y hoy yo estaba trabajando y María me manda un mensaje y me dice, Lucas es mi hijo más chico, me acaba de abrazar y me dice que me va a extrañar mucho. Pero que tiene a los mejores abuelos del mundo y que el sueño de su vida, que era hacer este viaje, se lo van a cumplir. Y que te diga vos que va a volver pronto. O sea, Ay, como, qué era como... Y bueno, sí, bueno, es eso. y mi papá les regaló el viaje porque estuvo muy mal de salud. Mira, Y él no lo supo nunca. claro. Ahora te das ¿Entendés? cuenta como Pero que todo que tiene un tengo el el mejor sentido. abuelo del mundo. Es Claro. como, es lo que creamos, Te es lo pasa que con construimos. canciones. Yo estaba por tomar una decisión importante y le pedí como, bueno, uno a veces sin saber y Dame sin una entender señal. dice, dame una señal a mi papá. Ponemos la radio del auto y empiezan a cantar una canción que él me cantaba por teléfono cuando yo tenía 6 No, años. claro. Chicas, O sea, me han yo pasado lo llamé para decirte que te muchísimas, amo, es pero la canción en muchísimas, inglés. tengo, pero Sí, para sí, armar digo, otro, ah. si quieren. Tenemos que armar otro de señales De únicamente. señales. Sí, Me hay encanta. muchas, pero muchas. Hay que estar como atento y abiertos. despierto. Sí, pero Ojo. tampoco estoy enyoguizada. A eso No, voy. no, no, ¿Viste? No es que simplemente estoy en conectada. túnica buscando las señales. No, es cotidianeidad. conectada. Te atraviesan. Te atraviesan. Gracias, Lau. Ay, No, fue un re Gracias. gustazo, chicas, que me convoquen y que poder hablar con ustedes. Gracias. Estoy para lo que necesiten cuando quieran. El próximo de señales. Sí, el próximo señales. Sí. Gracias por compartir tu sí, historia. me Ay, encanta. no, mirá, nos olvidamos. Ay, ¿qué? Tenemos Ay, no, un no te regalito. puedo creer. Es como Regalito un para símbolo. vos, es el símbolo del programa Me que se llama encanta. Ruda. Es una ruda. Me encanta. Sí, es ruda. Bien aromática. Sí, me encanta. Gracias, Bueno, me chicas. alegro. Gracias, Lau. Fueron Gracias. muy amenas, muy. Gracias.